Hace unos días se dio un asunto con Lili Téllez, que consistió en que visitó un programa de noticias, de Estados Unidos, que se llama Fox News. Entonces, bueno, yo quise tratar en ese momento el asunto y hacer un video, no pude, y ahorita ya estoy grabándolo y, bueno, este video se va a tratar de eso, ¿no? De el análisis de ese gesto de Lili Téllez y de las consecuencias para México, pero quiero relacionarlo con otros tres eventos que pasaron posteriormente y que están muy relacionados, que son los desmanes que hizo Alito después en el Senado, cuando golpeó a Gerardo Fernández Noroña, el senador mexicano, luego la cuestión del bombardeo de la lancha cerca de Venezuela, ¿no? En aguas internacionales, pero muy cerca de Venezuela. Y por último, la visita de Marco Rubio a México. Bueno, vamos a empezar con el evento más reciente, que es la visita de Marco Rubio a México y el bombardeo de la lancha. Después vamos a tocar el tema de Alito en el Senado de México hasta llegar a la entrevista de Lili Téllez con Fox News. Bueno, lo primero que quiero decir es que Estados Unidos ha estado acusando insistentemente a Venezuela de tener vínculos con el narcotráfico, ¿no? Y concretamente al gobierno de Venezuela, sin mostrar pruebas. No ha mostrado pruebas, pero como todos ustedes seguramente saben, ha estado insistentemente acusando a Venezuela desde que comenzó la segunda administración de Donald Trump. ¿Sí? Claro, por su parte, Venezuela ha negado enfáticamente que esto sea verdad, ha presentado pruebas y alegatos, pero desafortunadamente en los medios de prensa comerciales, ¿no? De la prensa burguesa, los medios del establishment, este tipo de noticias no se dan a conocer, ¿no? Hay que consultar los periódicos, los medios de la prensa antiimperialista, ¿no? Como el que tengo aquí. Y de hecho fue así como yo supe de este reporte mundial sobre drogas 2025 que acaba de emitir la ONU justo unos días antes de el bombardeo contra la lancha. Y bueno, esto fue difundido tanto por Granma, que es un medio alternativo de izquierda socialista, y por Misión Verdad, ¿no? Yo estoy consultando estos medios tratando de determinar, ¿no? qué está pasando. Y bueno, a través de estos dos medios yo pude saber que se emitió este reporte de la ONU y aquí lo tengo yo, ¿no? Aquí lo tengo yo. Este reporte, United Nations Office on Drugs and Crime, Key Findings, es decir, hallazgos clave, ¿no? Y bueno, ya estuve leyendo el reporte. Me voy a ir a la página 12, perdón, es a la 14. Y este es algo muy interesante, porque de acuerdo con este reporte, los países que en América Latina siguen siendo los principales productores de cocaína y los principales exportadores de drogas, ¿no?, al mundo son los países en la región andina y concretamente Colombia. Colombia ocupa el primer lugar, ¿sí?, en la producción de cocaína a nivel mundial, seguido por México, pero no nada más por México, ¿no? Ahorita les voy a mostrar estos indicadores que proporciona el índice del crimen organizado, el índice global de crimen organizado, para contrastarlos, triangularlos con lo que nos ofrece la ONU, para que ustedes vean cuáles son las cifras reales, ¿no? ¿Quiénes son los protagonistas de esto? Y bueno, solo quiero que veamos rápidamente
Fíjense, voy a abrir este mapa con un zoom y quiero que vean, ¿no? Los principales países en América Latina de donde sale droga y llega droga, desde donde se trafica, y más concretamente en el sur, son Colombia, Ecuador también, Perú y Bolivia, ¿sí? No Venezuela. Aquí de Colombia salen muchas líneas, muchísimas, van a México, van también a Centroamérica porque de allí llegan a Estados Unidos, que es el mayor consumidor de drogas a nivel mundial. Salen de Perú, también de Ecuador, y ahorita voy a hablar de eso porque Ecuador ha incrementado sus índices de criminalidad según con este reporte que estuve leyendo. Pasó de 2020 de una tasa de 7.5, ¿no?, puntos a 2023 a una tasa de 45, 46 puntos, es decir, 6 veces más. Porque Ecuador, con la llegada de Daniel Noboa, se ha vuelto un país en donde hay mucho crimen, ¿no? Curiosamente. Está militarizado Ecuador en este momento. No lo sabe la gente porque no lo dicen en las noticias. Hay un programa de militarización. Daniel Noboa supuestamente para combatir a los cárteles, pero pues su proyecto ha sido un fiasco porque más bien la criminalidad está aumentando, ¿no? Entonces, simplemente viendo este mapa de la ONU que proporciona, no se sostiene la acusación según la cual Venezuela es un narcoestado peligroso en donde hay cárteles. Esto, según los datos, no está ocurriendo de la manera en que se nos dice que está ocurriendo. ¿Sí? Y bueno, quiero rápidamente que nos vayamos aquí al Global Organized Crime Index, que es una base de datos en la que yo no confío mucho porque está sesgada, en mi opinión no proporciona datos fidedignos, pero bueno, al menos nos sirve para darnos una idea, ¿no?, y triangular un poco nuestros datos. De acuerdo con estos indicadores, o sea, aquí nos proporciona varios indicadores. Esto es el indicador general de criminalidad en el mundo. Vean cómo Colombia con 7.30 puntos, México con 8.13, Brasil con 6.93, Myanmar con 7.70 en donde hay mucha criminalidad, la India 6.70, Rusia 6.83. Son países con mucha más criminalidad que en Venezuela, que tiene 6.03. Ahora, si nos vamos a la producción de cocaína o a crímenes relacionados con el tráfico de este estupefaciente, vemos, sin embargo, un extraño cambio, ¿no? De pronto Venezuela alza sus cifras, ¿no? Pero además esto no se sostiene con el reporte de la ONU. Colombia sigue siendo el primer productor a nivel mundial de cocaína, con miles de toneladas al año. En segundo lugar está México, pero no México solo, nada más. Está con Brasil, está con Perú. Todos ellos tienen 9 puntos, un índice de 9 puntos, muy alto. Brasil, Perú, México. Colombia 9.5, segundo lugar, primer lugar. Ecuador, sexto lugar con 8.5. Myanmar 3.5, extrañamente bajo. Y supuestamente Estados Unidos 7 puntos, ¿no? Y está en el lugar 30, y esta cifra me parece dudosa, ¿no? Entonces, bueno, simplemente por observar, simplemente si nos atenemos a las cifras,
pues no cuadra, no da, no nos dan los números, y Venezuela no es, de acuerdo con los datos que existen, ese país peligroso en donde hay muchos cárteles de la droga que puedan llegar a Estados Unidos, ¿no? Colombia es ese país. Los países andinos, Ecuador, Perú, Brasil, México, desgraciadamente, ocupa el tercer lugar, no en criminalidad, pero Venezuela no. Entonces, esto es muy peligroso porque los datos no están respaldando las afirmaciones, pero sin embargo las acciones que se están llevando en consecuencia para actuar, para mitigar los efectos de estas supuestas afirmaciones son muy graves. Son muy graves y se cristalizan en lo que acaba de ocurrir con el bombardeo a esta lancha en el Mar Caribe. Entonces quiero que veamos rápidamente ese video, por favor. Bueno, antes de continuar leyendo cifras del reporte que proporciona la ONU, me gustaría por favor que veamos este video que proporciona el propio Departamento de Estado de Estados Unidos, en donde muestra cómo se bombardeó una lancha en el Mar Caribe, en aguas internacionales, supuestamente, cerca de Venezuela. Y es algo muy grave, porque están matando a 11 personas que van en una embarcación, de las que nadie sabe que realmente son narcotraficantes. No tenemos prueba de ello y simplemente sus vidas han sido aniquiladas. Y como comentaba yo en un tweet que puse en Twitter, se está usando el mismo modelo que se utilizó en Palestina, tal y como lo puse en este tweet. Sí, en Palestina se han estado utilizando drones, sí, controlados vía remota, con inteligencia artificial, para bombardear a civiles. Entonces, esto mismo que se hizo ya en Palestina, se está haciendo ahora en Latinoamérica contra una supuesta embarcación que supuestamente, se argumenta, llevaba en ella a narcotraficantes, supuestamente, ¿sí? Entonces, el modelo que se utilizó en Palestina es el modelo que se está queriendo ahora replicar en Latinoamérica. Y esto yo ya lo había dicho hace mucho públicamente en mi Twitter, por cierto. Dije que este modelo, sí, más o menos en enero de 2024, en diciembre de 2023, en esas fechas yo lo dije. Así como están bombardeando a los palestinos, nos pueden bombardear a cualquiera de nosotros en cualquier momento, a cualquier país, a cualquier persona, ¿sí? Y esto va más allá de las fronteras nacionales, porque aquí ya se puede atacar directamente a un individuo cualquiera, tomar como target a cualquier persona, mandarle un dron y bombardearla. Sí, estas son las nuevas guerras de nueva generación de alta intensidad que un grupo ahora sí que es constitutivo del complejo militar industrial, con el lobby israelí ahí adentro, muy de la mano, quieren implementar ya en varios lugares, en los lugares que se dejen. Como puse aquí, dije, les presento la guerra de alta intensidad que Trump acaba de declarar contra Latinoamérica. En la guerra se usarán drones e inteligencia artificial de la misma manera que lo han hecho en Palestina. Palestina es el modelo de hecho. La guerra está empezando, pero si los estados latinoamericanos no se apuran, es el futuro que les espera. Entonces, bueno, esta es una amenaza muy grave que se cierne contra toda la región. Sí, esto
tendría que haber comenzado una guerra porque se está bombardeando a una embarcación en aguas internacionales, sí, que supuestamente se argumenta viene de Venezuela y es un ataque directo contra la soberanía venezolana, ¿sí? En otras circunstancias, en otro escenario, el país que hubiera sufrido este ataque ya hubiera declarado, sí, una guerra. Esto es meritorio de una declaración de guerra, en mi humilde opinión. Es gravísimo, gravísimo. Y como digo, no nada más para los estados, no nada más para Venezuela como estado, sino para todos los seres humanos como miembros de esta sociedad. Estamos en la indefensión total, en la total vulnerabilidad. Pueden atacar a cualquiera si este tipo de tecnologías caen en las manos incorrectas en el momento menos adecuado. Entonces, vamos a ver el video. Entonces hemos visto ya cómo se le puede inventar algún delito a cualquier persona y bombardearla, ¿no? Y yo no sé cómo la gente puede ser tan estúpida de aplaudir esto, ¿sí? Porque hay gente que está aplaudiendo esto, está aplaudiendo su propia destrucción, ¿no? Creyendo que supuestamente se está combatiendo a narcotráfico, lo aplauden, ¿sí? Pero ni siquiera se ponen a pensar si estas son las maneras adecuadas de combatir el narco, ¿no? O sea, yo lo pregunto, ¿estas son las maneras adecuadas de combatir el crimen? ¿Con drones? ¿Bombardeando a la gente? ¿No hay otros caminos? ¿No hay la cooperación bilateral? ¿Así en aguas internacionales se va a combatir el crimen? ¿Un Estado se va a autoadjudicar la función, ¿no?, de gendarme del mundo, de policía, y va a combatir el crimen en todo el mundo, violando todas las leyes internacionales? No sé, pero siento que por ahí esto es algo que no se debería de aplaudir y que es algo muy, muy, muy grave, no ya únicamente para los estados nacionales, sino para nosotros los individuos. Estamos en un completo estado de vulnerabilidad y de indefensión. Entonces voy a seguir rápidamente con el reporte de la ONU y quiero que vean cómo Venezuela simplemente no figura entre los principales productores ni exportadores, no, ni pasos de trasiego de la droga. Simplemente no está en los datos que proporciona el reporte de la ONU. Aquí, por ejemplo, tenemos el cultivo de opio y la producción de opio a nivel mundial de 1998 a 2004 y vean cómo los principales productores, sí, y los principales países que cultivan el opio son Afganistán, Myanmar y México. Pese a que la producción de opio en Afganistán ha descendido enormemente, según este reporte, lo cual además ha traído el encarecimiento de este tipo de drogas, ¿sí?, y la pelea por los mercados, es decir, el hecho de que Afganistán redujera la producción en un contexto en donde el narcotráfico y el consumo existen, ha generado más problemas, ¿no?, por el encarecimiento de la droga. Entonces Venezuela aquí no está. Aquí están las gráficas. Afganistán, producción de opio. Myanmar, producción de opio. México, producción de opio. En ese orden. Primer productor Afganistán, luego Myanmar y luego México. Entonces veamos ahora lo que ocurre con las metanfetaminas, con la confiscación de metanfetaminas por región y subregión. Las principales regiones en donde se ha confiscado metanfetaminas es en Norteamérica,
luego este y sudeste de Asia, otras partes de Asia, bueno, aquí también otra parte de las Américas, después de Norteamérica, perdón, este y sudeste de Asia, otras partes de Asia, luego Europa, luego Oceanía y al último África. Y aquí están los caminos de trasiego del narcotráfico de las llamadas metanfetaminas. Observen cómo Venezuela no está en la ecuación. Simplemente no está. Están México y Centroamérica, que viajan a Norteamérica, y también de aquí viajan a otras regiones de Europa, ¿sí? Y además del sudeste asiático, del sur de Asia y del sudeste asiático también van a África, a Sudáfrica, a Europa. Del sudeste asiático van también al sur de Asia y de aquí a Sudáfrica, y en fin, es esta toda la red, ¿no? Pero vean nuevamente cómo Venezuela simplemente no figura en la ecuación. Luego vamos a esta gráfica ya más global que nos proporciona la ONU, que son los flujos financieros que están relacionados con el tráfico de drogas por país en donde los datos estén disponibles. Es decir, hay países en los que los datos no estuvieron disponibles, pero pues es muy difícil pensar que hoy en día un país, ¿verdad?, no, aun cuando este país, digamos, su gobierno no proporcione los datos, es muy difícil que no haya maneras, sí, externas de saber si hay flujos no financieros relacionados con la droga en ese país por otros medios, ¿no? Viendo las, no sé, las llegadas a otros países de flujos ilícitos de dinero, ¿no? Simplemente. Entonces, en realidad, esta tabla de la ONU debe de ser muy fidedigna, aun cuando todos los países no proporcionen por sí mismos los datos. Entonces, observen nuevamente, Venezuela no está en la ecuación, ¿sí? Los principales países son Colombia, con la cocaína, sí, con una entrada anual ilícita promedio de flujos financieros entre 1.2 y 2.6 billones por producción de cocaína. Para ese mismo rubro, México por cocaína, metanfetaminas y heroína, 4.5 billones, 2.8 billones y 4.8 billones respectivamente. Perú por cocaína, 1.5 billones. Afganistán por opiáceos, entre 1.3 y 2.2 billones. Bangladesh también tiene por heroína, pero aquí más bien por salida de flujos financieros ilícitos. Maldivas por heroína y cannabis. Nepal por heroína. Myanmar por opiáceos, ¿sí? Y vean cómo simplemente no está en la ecuación Venezuela. Aquí en Colombia tenemos datos de 2015 a 2019, México 2015 a 2018, Perú 2015 a 2017, y así no para cada país, para un rango de tiempo que no es muy grande, pero que nos da una idea de lo que está pasando. Si además tomamos en cuenta que desde los 90 en Colombia, bueno, en Colombia desde los 80 surge el problema del narcotráfico, con el problema, el escándalo Irán-Contras, ahorita lo vamos a ver, y en México un poco después, ya de manera más fuerte en los 90, ¿sí? Entonces, quiero que vean, los datos dicen que Venezuela no está en la ecuación. Entonces, no hay fundamentos, no hay sustentos, ningún sustento que nos haga digamos, justificar que se esté atacando a Venezuela de la manera en que se está atacando por supuestamente ser un país en donde hay muchos cárteles de la droga. Esto simplemente no es cierto, no se sostiene. Hay países que lo son más y no están siendo atacados, pero por una simple razón, por una sola y simple razón, porque esos países no representan una amenaza hemisférica para Estados Unidos y Venezuela sí. ¿Por qué? Porque es un país
con una ideología distinta a la que se quiere promover en Estados Unidos, ¿sí? Que es la del capitalismo férreo. Venezuela es un país que ha ejercido su autonomía desde que llegó el movimiento bolivariano, ¿sí? A fines de los 90. Es un país que no se subordina a los mandatos del país del norte y es una amenaza para el control de la región para Estados Unidos, porque para Estados Unidos, contrario a lo que puedan decir grandes analistas, la región más importante que tiene que controlar es Latinoamérica. Ya una vez que tiene controlada Latinoamérica, ya se puede ir a controlar Europa, a controlar África, a controlar Asia. Pero si no controla América Latina, entonces no puede ejercer dominio global. O sea, la región más importante para Estados Unidos, para su ideología imperialista de control del mundo, como la quiere ejercer, es Latinoamérica. Y por eso en Latinoamérica tenemos tantos problemas tan graves con este asunto de la droga, y ahorita lo vamos a ver por qué lo digo. Entonces, bueno, esto en cuanto a el reporte de la ONU. Entonces viene la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo se esparció la droga por Latinoamérica? ¿Y cómo el consumo de droga se volvió un problema de salud para Estados Unidos? La respuesta es muy sencilla y se llama el escándalo Irán-Contras. ¿En qué consistió el escándalo Irán-Contras? Bueno, este escándalo surge en el contexto, digamos, son dos hechos separados en dos regiones del mundo, una en Asia y otra en América. ¿Sí? Surge entonces, decía yo, en el contexto de la guerra de Irán-Irak que ocurre en los 80s. Ellos tuvieron una guerra, estaba Hussein y en Irán estaba el ayatolá. Había triunfado la revolución iraní en el 79 y obviamente Estados Unidos apoyaba a Irak, ¿no? Porque Irán era su máximo enemigo. Sin embargo, a pesar de que apoyaba a Irak, Estados Unidos estuvo vendiéndole armas a Irán por detrás del Congreso, ¿sí? Sin aprobación previa del Congreso y a espaldas del pueblo, ¿no? estadounidense. Y esto lo hizo porque con ese dinero estuvo financiando, y aquí es a donde nos vamos a la otra parte del continente, que es América Latina, estuvo financiando a la contra nicaragüense. ¿Y qué es la contra nicaragüense? Bueno, en Nicaragua se acababa de instalar un gobierno de izquierdas, ¿sí? El Frente Sandinista de Liberación Nacional, que había vencido a Anastasio Somoza, un dictador, ¿sí? Pero digamos, este nuevo gobierno nicaragüense era socialista, de izquierda, antiimperialista, eran marxistas, leninistas, ¿no? Lo que más odia Estados Unidos, su gran pesadilla, su gran temor, el pánico, ¿no? que tiene. Odian al marxismo, odian a la izquierda. Es un odio auténtico, real, ¿no? Enquistado en las venas. Entonces, Estados Unidos necesitaba derrocar al gobierno sandinista. Esa era su tirada, ¿sí? Y para lograrlo, ellos empezaron a financiar a grupos contrainsurgentes que estaban en contra del recién gobierno instalado en Nicaragua. ¿Sí? Estos grupos venían de diversos, digamos, orígenes, formaciones, pero todos confluían en la causa común de detestar al nuevo gobierno, y Estados Unidos los empieza a financiar a través de la CIA, ¿sí?
para derrocar al comunismo en Latinoamérica, ¿no? Como dicen ellos siempre. Y lo hicieron por dos vías. Uno, la vía de venderle ilegalmente armas a Irán, como ya lo platiqué, lo cual se publicaría en un diario en el Líbano y que lo habría de confirmar después el gobierno iraní. Y la otra fue a través de los cárteles de la droga. ¿Cómo? Bueno, muy simple. Estados Unidos les dijo a los cárteles de Medellín en Colombia, dirigido por Pablo Escobar, y al cártel de Jalisco en México, al cártel de Guadalajara, dirigido por Rafael Caro Quintero. Les dijo, yo les dejo a ustedes, les doy chance de que entren aquí a Estados Unidos y vendan cocaína, sí y solo sí, ustedes financian a la contra nicaragüense. Solo si ustedes el dinero de la droga que ustedes ganen con sus ventas, usan parte de ese dinero para financiar a la contra. Entonces, eso ocurrió. A partir de ese momento, los cárteles empezaron a trabajar para Estados Unidos, ¿sí? Y hasta el momento no tenemos razones de peso para pensar que no siga pasando eso. Digo, tampoco tenemos pruebas de que sí, pero fue así como ocurrió. Y la CIA fue la que coordinó toda esa operación. De hecho, el asesinato de Enrique Camarena, el agente de la DEA, ocurrió como parte del escándalo Irán-Contras. ¿Por qué? Porque él fue una de las personas que se dio cuenta de que en los ranchos de los narcotraficantes se estaba entrenando a la contra nicaragüense para intentar derrocar al gobierno legítimamente instituido en Nicaragua. Entonces mandan a matar a Camarena. ¿Y quién lo mata? ¿Quién le hace el trabajo sucio a estas agencias? Asumo yo que fue la CIA quien lo mandó a matar, aunque no lo puedo asegurar. ¿Quién le hace el trabajo sucio? La Dirección Federal de Seguridad en México, que en ese momento la lideraba el Negro Durazo. ¿Sí? ¿Se acuerdan todos? ¿Se acuerdan de lo que pasó en los 80s? La corrupción que había en esa agencia, en ese Departamento Federal de Seguridad en México. Ellos fueron los que estuvieron a cargo del asesinato de Camarena, del agente de la DEA. Lo mataron por descubrir esto. ¿Sí? Y no nada más a él. Poco tiempo después, un periodista estadounidense de nombre Gary Webb, sí, se dedicó a investigar con absoluto método, con absoluto rigor, las cantidades de toneladas de cocaína que se habían introducido a Estados Unidos a través de esta operación. Abrió una página web y pocos años después apareció muerto. Es decir, no nada más murió Camarena, murió un periodista estadounidense que estuvo investigando esto y gracias al cual nosotros pudimos saber de todo esto. ¿Sí? Y también, de hecho, el que era director de la CIA en ese momento, Casey, apareció muerto igualmente. Michael Casey me parece que es su nombre. Y además ya el gobierno sandinista de Nicaragua, por ahí del 85, había derribado un avión que portaba armas proveniente de Estados Unidos. Ellos fueron los primeros que se dieron cuenta también. Entonces, cuando se sabe esto, y fueron Camarena, fueron Gary Webb los que empezaron a difundirlo, y este diario en el Líbano y además Nicaragua, el gobierno lo confirma y el gobierno iraní, se hace un escándalo en Estados Unidos. Todo esto ocurrió en el gobierno de Ronald Reagan. Sí, durante el gobierno de Ronald Reagan en los 80s ocurrió todo esto. Es decir, ellos, Estados Unidos, el propio gobierno de Reagan, sí, conspiraron para derrocar
a la izquierda en Latinoamérica, al marxismo, al socialismo, al marxismo-leninismo, sí, al comunismo, como le llaman ellos, en su odio irracional que tienen contra la izquierda, conspiraron para derrocar a este gobierno a través de la contra, y para ello permitieron que se traficara cocaína a sus propias fronteras, en su odio infinito, irracional y estúpido y absurdo y sin fundamento contra la izquierda. Permitieron que la droga entrara a Estados Unidos y que se vendiera toda esa droga a sus jóvenes. Y miles, cientos de miles, si no es que millones de jóvenes han muerto por el consumo de cocaína. Después esto ha ido cambiando, sí, de sustancias, y se ha comercializado heroína, metanfetaminas, otros opiáceos, en drogas sintéticas como el fentanilo, que ahora se está supuestamente tratando de combatir. Entonces, así se esparció, así fue como se propagó toda la droga en nuestro continente. Así fue como surge y se hace poderoso el cártel de Medellín y el cártel de Guadalajara en México. De hecho, se dice que Pablo Escobar, el narcotraficante, fue a Nicaragua y le ofreció a la contra misma dinero para que se subordinara a Estados Unidos. Pero ellos se negaron y dijeron no. Daniel Ortega se negó y dijo no, nosotros por principios no podemos hacer eso. Y es, hoy día no, hasta el día de hoy siguen atacando a Daniel Ortega, diciendo que es un dictador. Bueno, dictador o no, pero es de los pocos dirigentes en América Latina honrados que no quiso entrar al asunto del narcotráfico, que no se dejó sobornar, ¿no? Pero vean qué grave es. Vean cómo llegó la droga a Latinoamérica. Cómo el mismo país que la introdujo e hizo posible su circulación por todo el continente es el país que ahora se arroga el derecho de condenar a los demás por supuestamente no combatir a los cárteles. ¿Cómo es el país que no quiere tomar responsabilidad por el consumo que hay de estas sustancias en su propio territorio? Entonces, ¿con qué cara, con qué calidad moral va y quiere pontificar y sermonear a otros países sobre el problema? ¿Cómo podemos confiar en que este país, que fue capaz de hacer eso en su odio infinito, irracional, absurdo y sin fundamento contra el marxismo, leninismo y la izquierda en Latinoamérica, ese país llevado por ese odio que permitió que se esparciera la droga, ¿cómo podemos confiar en ese país? Díganme, ¿cómo? ¿Cómo se confía? ¿Me entienden? Entonces, yo no digo que las cosas no sean diferentes. Ahora, tal vez lo son. Pero a mí personalmente me cuesta trabajo creerlo porque la evidencia me dice otra cosa. Y además quiero dejar muy en claro, esto que estoy aquí comentando, o sea, yo solo soy una persona que me dedico al análisis porque estudio este tema y consulto los libros, los documentos desclasificados que investigadores, periodistas, muchos de ellos estadounidenses han dado a conocer. O sea, yo no estoy diciendo nada nuevo, no estoy descubriendo el hilo negro a nadie. O sea, no estoy diciendo nada nuevo en lo absoluto, esto ya se sabe. Existen multitud de libros aquí en Estados Unidos, investigadores, periodistas lo han relatado. Entonces, definitivamente no es algo nuevo lo que yo estoy diciendo.
es algo que ya se sabe. Entonces, ¿cómo podemos creer que el mismo país que en su odio infinito contra la izquierda se dedicó a promover la venta y consumo de droga en el continente es el país que ahora la va a combatir, la va a terminar, se va a enfrentar contra los cárteles del narcotráfico? ¿Cómo podemos creer eso si ese es el país que en primer lugar los financió, los apoyó, los impulsó? Entonces, bueno, grosso modo, esta es la historia de cómo se esparció la droga y los cárteles se hicieron fuertes en el continente. No estoy yéndome a los orígenes, para esto hay que remontarse a los 70s, pero ya es muy largo el video, ya esto no lo puedo abordar, pero es una historia bastante parecida. ¿Sí? Entonces, bueno, esto en cuanto a cómo se esparció la droga en nuestro continente. Nada más decirles que del caso Irán-Contras hay mucha información en la web. Por ejemplo, aquí tenemos esta página de, me parece que es la Universidad de Brown, en donde hay multitud de información del tema. Está muy completa la información que presenta. Por ejemplo, están estos documentos, ¿no? Documentos oficiales, documentos de prensa, ¿no? Que están disponibles en esta página. Profiles, timelines, ¿no? Cronologías del asunto. Y que, bueno, decirles también que yo he leído del caso Irán-Contras en diversos libros que he leído a lo largo de mi vida, pero en particular para preparar este video, para un poco refrescar el tema, porque les digo, he leído de tantos libros que ya no sé ni de cuáles libros, ¿no? Pero para hacer este video, para la investigación de este video, consulté en particular la página de Wikipedia y de EcuRed sobre el caso Irán-Contras, que les recomiendo muchísimo porque está muy completa la información, ¿no? Que viene allí. Como les digo, yo ya había leído de este tema en múltiples libros, pero para refrescar un poco la información, me di una leída, ¿no? Le eché una leída a la entrada de Wikipedia y de EcuRed, sí, sobre este tema que les recomiendo muchísimo. Bueno, incluso si revisamos el programa de datos sobre conflicto de la Universidad de Uppsala, ¿sí? Aquí tenemos a Venezuela y a Colombia, nos vamos a dar cuenta que en Venezuela prácticamente no hay conflicto si lo comparamos con Colombia. En Colombia tenemos un total de 45.478 muertes por conflicto armado, ¿no? Y aquí por conflicto armado entendemos tanto el conflicto que hay por tierras entre las guerrillas, principalmente de las FARC, contra el gobierno colombiano, como las contraguerrillas, vamos a llamarlas, que surgieron posteriormente, vinculadas ya al narcotráfico, ¿no? En Colombia. Y si vamos para Venezuela, vemos que en Venezuela ha habido un total de 1.560 muertes. Esto de 1989 a 2024, ¿no? Y ya ven ustedes que en medios dicen que el gobierno de Venezuela, el gobierno de Maduro específicamente, supuestamente ha cometido represión contra personas, pero esto es falso absolutamente, porque estas cifras de 1.208 personas, sí, con violencia causada nada más por
parte de una de las partes, digamos, que en este caso sería el Estado, si bien aquí dicen 147, han sido cometidas a lo largo de más de 20 años, más de 30 años, ¿no? De 35 años. Entonces, ahorita no encuentro el enlace, pero hay una manera de entrar a ya las cifras por año. Aquí está. Y entonces aquí te va dando el desglosado por año. Y más bien los protagonistas que ha habido por año en el conflicto. Y te explica, ¿no? El origen del conflicto, habla del Caracazo, ¿no? Y toda esta parte que ha ocurrido en Venezuela. Y bueno, esta base de datos sobre conflicto de la Universidad de Uppsala simplemente demuestra que en Venezuela no hay esos conflictos que pretenden que haya, ¿no? Y vean nada más rápidamente estos titulares de prensa. Dice, informe, puertos ecuatorianos son claves para exportación de cocaína a Europa y Estados Unidos. Más de 1.200 toneladas de cocaína salen cada año por los puertos ecuatorianos, según un informe de la Organización Mundial de Aduanas. Es decir, lo que les decía ahorita que leíamos el reporte de la ONU, los países andinos son los principales implicados en el tráfico de droga y particularmente Ecuador, con la llegada de este presidente de extrema derecha, Daniel Noboa, que supuestamente está combatiendo al narco, pero que paradójicamente, como muestran las cifras, lo único que ha hecho es que aumente el crimen y que aumente el protagonismo de Ecuador, ¿sí?, en los asuntos del tráfico de drogas. Sí, les recomiendo mucho esta nota, solo por leer los titulares. Y tenemos esta otra nota también que dice aquí en Prensa Alternativa, dice, matar a Bolívar con portaaviones para robarle el petróleo a Venezuela. Y dice, el pueblo bolivariano de Chávez y Maduro, ganador de 1000 batallas, se alista para resistir y vencer junto a la Fuerza Armada ante los peores escenarios y con la solidaridad de sus hermanos de todo el mundo. Y esta notita que acabo de compartir en mi cuenta de Twitter de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, que es un grupo padrísimo que a mí me gusta mucho leer sus notas de prensa, con esta nota del filósofo Ramón Grossfogel. Dice, la doctrina Rubio, la alerta de Ramón Grossfogel sobre nuevas tácticas gringas para destruir gobiernos, del 5 de septiembre de 2025. Y bueno, aquí él en esta nota explica cómo el secretario de Estado, ¿no?, en su opinión de Estados Unidos, está implementando una nueva táctica de imperialismo y de violación y agresión contra la soberanía de los países de Latinoamérica, en lo que él llama la doctrina Rubio, que consiste en acusar a los países latinoamericanos de narcoterroristas o de narcoterrorismo para invadirlos, ¿no? Dice Grossfogel, y que además, según su tesis, esta doctrina estaría siendo desarrollada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ¿no? Entonces, bueno, es una nota muy breve que yo se las recomiendo mucho. Aquí está, aquí la tienen.
Aquí está el titular de prensa, la pueden buscar ustedes mismos y leerla. Sería muy recomendable. Entonces, para terminar esta parte de Estados Unidos y Venezuela, vamos a escuchar lo que dijo Donald Trump en 2023 al respecto. When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela. Bueno, entonces justamente acabamos de tener la visita de Marco Rubio a México, en donde tuvo una reunión de alto nivel con Claudia Sheinbaum, en donde estuvieron funcionarios de alto nivel como Juan Ramón de la Fuente, que es el secretario de Relaciones Exteriores con Claudia Sheinbaum, la propia Claudia Sheinbaum con Marco Rubio y sus funcionarios más importantes para tratar, ¿no?, este asunto del supuesto tráfico de drogas, el narcotráfico, ¿no?, el problema de narcotráfico que hay supuestamente entre México y Estados Unidos, ¿no? Drogas que aparentemente fluyen de México hacia Estados Unidos. Entonces tuvieron esta reunión de alto nivel que marca o es la primera reunión o probablemente la reunión más importante en términos diplomáticos de alta diplomacia que Claudia Sheinbaum ha tenido con otro funcionario de otro país, y en este caso su vecino más importante que es Estados Unidos, y además también en un contexto en donde Claudia Sheinbaum ha venido, ¿no?, manejando una política de alta diplomacia para resolver controversias, ¿no?, como la de los aranceles y en general sus relaciones con otros países. Ahora bien, ustedes saben que, digamos, en los medios de comunicación, sobre todo los que apoyan al gobierno de Claudia Sheinbaum, los medios de la Cuarta, han estado reportando, ¿no?, estas tipo de interacciones que tiene Claudia Sheinbaum con, no sé, Donald Trump, con Rubio ahora, como una especie de guerra, ¿no?, de batalla que gana Claudia Sheinbaum, ¿no? Y siempre ponen titulares como Claudia Sheinbaum venció a Trump, Claudia Sheinbaum le ganó a Trump en la guerra por los aranceles, ¿no? Entonces siempre lo ponen como si fuera una situación de una guerra que está librando Claudia Sheinbaum y que, según esta retórica, esta narrativa, ella va ganando, ¿no? Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con este tipo de narrativas y entender que, si bien ella tiene propósitos de defensa, ¿no?, soberanistas en sus relaciones exteriores con otros países, ¿no?, es decir, que a fin de cuentas ella tiene el propósito de proteger a México, ¿no?, de salvaguardar el bienestar de los mexicanos, como el gobierno de Claudia Sheinbaum promueve constantemente. Sin embargo, la realidad es que cuando se dan relaciones, ¿no?, en el escenario internacional, sean de tipo bilateral o multilateral, no solo intervienen los intereses de una de estas naciones, sino los intereses también de la otra nación. Y en este caso, el gobierno de Estados Unidos, al igual que el gobierno de México, tiene sus propios intereses. Entonces, cuando hay estas reuniones de alto nivel, cuando hay agendas que se están implementando o que se están discutiendo, van a la mesa los distintos actores que participan en estas con su caudal de intereses, ¿sí? Tratando siempre de convertir esto en una negociación en la medida de sus posibilidades. Entonces, en esta idea, en este contexto de que hay intereses y hay negociación, claramente es muy claro que no fue gratuito el momento que Marco Rubio eligió para visitar México, para visitar a Claudia Sheinbaum, para supuestamente coordinar operaciones en la lucha contra el narcotráfico. ¿Y cuándo fue que ocurrió la visita? Justo en el momento mismo en que Estados Unidos anuncia con bombo y platillo que acaban de pues bombardear, porque es lo que hicieron con un dron o alguna tecnología militar que se opera
satelitalmente con el uso de inteligencia artificial, cuando acaban de bombardear, repito, a una lancha en aguas internacionales que acusan ellos, que dice el gobierno de Estados Unidos, sin presentar pruebas, que es una lancha de narcotraficantes que salió de Venezuela, ¿sí? De un grupo de narcos que les llaman los soles, ¿no? El grupo de los soles. Entonces, no es gratuito en lo absoluto que hayan escogido visitar a Claudia en este momento, porque lo que quieren hacer, lo que quieren decir es, miren, aquí está Venezuela, que no coopera con nosotros. Venezuela no coopera, no está siguiendo las directrices que Estados Unidos le dicta para luchar contra el narcotráfico. Y aquí está el gobierno de México de Claudia Sheinbaum, que sí coopera. Y miren cómo nos reciben. Nos reciben con los manteles largos, ¿no? Es decir, se realiza todo, se echa a andar todo un protocolo, ¿no? Diplomático para recibir a este hombre Marco Rubio, ¿no? Con todo la pompa, ¿no? Todo el lujo, ¿no? Toda la atención que él merece, ¿no? Es claro, es evidente que el recibimiento que México da o hace a Marco Rubio es un recibimiento alto. Y aquí vemos las imágenes, ¿no? Cómo habla la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con él, convalidando ante los ojos del mundo que México sí coopera con Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico, mientras que Venezuela no coopera. Y solo no coopera, sino que además, miren, acaban de bombardear una lancha en aguas internacionales en el Mar Caribe, cerca de Venezuela, porque de allí salen los narcos. Sin embargo, como acabamos de ver, todo esto es una retórica y una narrativa que no tiene ningún sustento. No solo no lo tiene en los datos que nos acaba de dar la ONU en su reporte sobre las drogas de 2025, sino que además todo indica que los países que sí están involucrados en la zona andina y en la zona del Mar Caribe con el problema del narcotráfico siguen siendo Colombia, como ya acabamos de contar, cómo se insertó, cómo se incrustó el narco en Colombia, cómo fue esta una operación que dirigió la CIA. Entonces, cómo ese país sigue siendo el líder de la droga a nivel mundial y ahora junto a Ecuador, que es un país que se está convirtiendo en uno de los principales rutas para el trasiego, ¿no?, de la droga. Pero también, ¿qué pasa? Que Ecuador es otro de los países que se están subordinando por completo con Daniel Noboa a las directrices, a las órdenes de Estados Unidos, con un gobierno de ultraderecha, porque ese es el gobierno de Daniel Noboa, un gobierno de ultraderecha que seguramente Daniel Noboa, así como les presenté el video, la segunda parte del video de Vargas Llosa, en donde se mostró con una investigación de Atilio Borón que Álvaro Uribe era el principal narcotraficante en Colombia hacia los 90s y hacia los 2000s con el conocimiento de Estados Unidos, no es improbable que Daniel Noboa como Bukele sean capos. Porque esa es la extrema derecha. La extrema derecha actúa desde el crimen y desde el doble estándar. Si ellos apuntan con el dedo, o los criminales, los cárteles, pero son ellos mismos los que dirigen a esos cárteles. Entonces, no solo Claudia Sheinbaum, sino también Daniel Noboa esa misma semana, me parece, recibió a Marco Rubio, ¿sí? Para poner el ejemplo, ¿no? Para que se vea que en América hay países que sí cooperan con Estados Unidos y países que no cooperan, como Venezuela. Sí, ahora me voy a situar con el caso concreto de Claudia Sheinbaum. Yo no digo que Claudia Sheinbaum adrede haya decidido llevar a cabo esta reunión, ¿sí? Justo cuando está pasando lo de Venezuela.
¿no? Probablemente, como ya dije, lo hace únicamente por salvaguardar los intereses de México, de la soberanía de México, sin poner atención en lo que pasa en otros países en la región, ¿no? Pero cuidado, cuidado porque hablan más los hechos y las acciones que las palabras. Claudia Sheinbaum ha dicho en reiteradas veces que ella no está de acuerdo con una intervención en Venezuela. Ha dicho reiteradas veces que ella está por la, digamos, la defensa de los intereses de México, por la cooperación, pero sin su subordinación, y sin embargo, ella dice, estamos a favor de la cooperación con Estados Unidos, estamos en pro de la cooperación sin subordinación. Pero sin embargo, en los hechos, como estamos viendo, ¿sí? De cara a la opinión pública, de frente a la comunidad internacional, ella está cooperando con Estados Unidos. Porque recuerden que todas estas reuniones de alto nivel que ocurren entre los mandatarios de un país y altos diplomáticos y funcionarios ocurren dentro de un entorno que es el sistema internacional. Esta reunión que tuvo Claudia Sheinbaum ocurrió en el entorno más amplio del sistema internacional, ¿sí? En donde los países se relacionan y hay reuniones y relaciones multilaterales, bilaterales o unilaterales, ¿no? En el peor de los casos. Entonces, sí, ella quiere decir, yo voy a tener una relación bilateral de cooperación y de amistad, sí, pero al mismo tiempo los hechos nos indican que Estados Unidos está implementando una política de guerra total contra América Latina, de ofensiva total contra América Latina, de intromisión, de injerencismo, de no respetar las soberanías de los países latinoamericanos en función siempre de narrativas que no tienen sustento y además sin tomar en cuenta, es decir, no Estados Unidos, sino nosotros ya que somos los receptores de esa narrativa, sin tomar en cuenta que los hechos apuntan a lo contrario. No son los países de Latinoamérica quienes comenzaron con el problema del narcotráfico, sino que fue un proyecto de Estados Unidos que tuvo sus orígenes, ¿sí? En su afán delirante por luchar contra el comunismo, ¿no? En Latinoamérica, como le llaman ellos, ¿sí? Contra la izquierda, contra el marxismo, ¿sí? Y por otra parte, también para tener una injerencia con los asuntos que estaban pasando en Irán, cuando se dio este asunto del escándalo Irán-Contras que acabamos de contar. Entonces, es muy grave, en mi análisis, en mi opinión personal, que Claudia Sheinbaum haya tenido esta reunión en este contexto de asedio que Estados Unidos está implementando contra Latinoamérica y concretamente contra los países que no se subordinan a su liderazgo, como Venezuela, y a los cuales acusa, ¿sí? de ser narcoterroristas, de ser narcoestados, cuando los verdaderos narcoterroristas, los verdaderos narcoestados como el de Daniel Noboa o el de Colombia, sí, hablo de cuando estaba Álvaro Uribe, que no es lo mismo ahora que está Petro, cuando a esos estados que realmente sí eran narcoestados y estados que cooperaban y colaboraban con el crimen no eran acusados por Estados Unidos, sino por el contrario, según la tesis que nos presenta Tilio Borón en su libro, en el libro que presenté en el video pasado, no solo no hostiga a estos países, sino que los cobija, los protege, ¿sí? Entonces, esto es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum en este momento, convalidando las agresiones de Estados Unidos contra países libres y soberanos como lo son Venezuela, ¿sí? En aras, según ella,
¿sí? Digamos, diría yo, en su delirio, en aras, según ella, de proteger a México y su soberanía. Sí, muy bien, está protegiendo a México y su soberanía, pero al hacerlo le está pegando indirectamente a otro país y con ello a toda Latinoamérica, a toda la región, y entonces ella misma se pone, ¿sí?, en una posición vulnerable en la que posteriormente ella puede recibir, ¿no?, un golpe por esto. ¿Sí? Ella misma permite al hacer esto que Estados Unidos siga implementando su retórica, ¿sí?, antilatinoamericanista para lograr sus objetivos, según ella, de defender a México. Entonces, ¿está defendiendo a México realmente? Pregunto yo. Si defender a México implica indirectamente agredir a un país en la región, sí, y al agredirlo, agrede a toda Latinoamérica y con ello se daña el prestigio de Latinoamérica como región, ¿realmente está defendiendo a México? Si al defender a México indirectamente está dañando a Latinoamérica, y si dañas el prestigio de Latinoamérica, vas a dañar necesariamente el prestigio de México, que está en Latinoamérica. Por lo tanto, a mí me parece ilusorio por parte de ella esta idea de que está defendiendo a México a través de alta diplomacia. También me parecen absurdos todos estos canales de YouTube que la presentan a ella como ganando supuestamente, ¿no?, en la lisa, ¿no?, de la diplomacia, con sus movimientos, ganándole a Trump, ganándole a Marco Rubio, no sé, a quien sea. A mí me parece que todo esto es ilusorio y que es falso. A mí me parece que en este movimiento quien gana no es Claudia Sheinbaum, es Marco Rubio, es Estados Unidos, porque demuestran que México sí se subordina, sí coopera, mientras que Venezuela no se subordina, no cooperan, y la prueba es que, oh miren, acabamos de bombardear a una lancha en el Mar Caribe llena de terroristas que salen de Venezuela, aunque fueran nada más 11 individuos que no sabemos quiénes eran, aunque no se han demostrado pruebas de que estos hombres eran auténticos terroristas. No digo que no, pero no se han demostrado las pruebas, ¿no? Entonces, en mi opinión, esta visita de Marco Rubio a México es un triunfo que se apunta Marco Rubio. No es un triunfo de Claudia Sheinbaum. Eso es ilusorio, eso es ridículo, eso es absurdo. Y la presidenta de México, en aras de seguir en este delirio, y un poco a veces por el ego que tienen los presidentes, aquí ya entra el ego de, oh sí, yo miren, estoy protegiendo a México, porque eso pasa con algunos políticos. Ella en realidad no está protegiendo a México, ella está dañando a México al dañar a Latinoamérica y dañar con ello toda la seguridad continental de la región, todo el prestigio, toda la reputación, porque aquí la finalidad de Estados Unidos con este tipo de visitas no es combatir a los cárteles de la droga, por favor. Esta es una finalidad meramente ideológica, de seguir mostrando que Estados Unidos es el que lucha contra la droga, es el bueno, ¿sí? Es el que protege a Latinoamérica, y los latinoamericanos son estos países de criminales, ¿no?, de drogadictos, de narcomenudistas, de narcotraficantes, ¿sí? Sin hablar nunca del consumo que tienen ellos, sin ponerlo a la mesa, sin cuestionarlo. Y sí, como ya vimos ahorita que vemos el caso de Irán Contras, además es algo que ellos iniciaron con este escándalo. Entonces, desde mi perspectiva, un error, por supuesto, un error gravísimo el de Claudia Sheinbaum de recibir en estos momentos a Marco Rubio en el contexto de la política sumamente agresiva que ha instrumentado el gobierno de Donald Trump con su llegada en enero de 2025, y teniendo a Marco Rubio como el gran ejecutor y tal vez hasta quien diseña estas políticas. Bueno, toca ahora hablar de este señor Alito Moreno o Alejandro Moreno, que se ha dedicado a aterrorizar el Senado de México y a ensuciar la política
de México en general, ¿no? Aquí yo nada más diría que creo que lo utilizaron a él como una cortina de humo para que dejáramos de hablar de Lili Téllez, porque lo que cometió Lili Téllez, lo que hizo al haber ido a Fox News a pedir la intervención de Estados Unidos en México es muy, muy grave, muy, muy grave. Es un delito que debería de ser tipificado, en mi opinión, como traición a la patria. Y entonces es tan grave y la gente estaba tan enojada y el pueblo de México estaba tan enojado por esto que si no metían este asunto, este zafarrancho en el Senado, sí, para, ¡pum!, sacarnos del shock de lo de Lili Téllez y meternos ahora a este nuevo shock, sí, y no dejábamos de hablar de lo de Lili Téllez, iba a pasar algo con eso, sí, algo fuerte, porque lo que hizo esta mujer es una porquería, sí, es una mierda y merece el enojo de todo el pueblo de México y merece realmente que a esta mujer la destituyan, sí, se le quite el fuero, se la lleve a juicio político y la destituyan de su cargo por traición a la patria. Si la quieren o no meter al tambo, eso ya será cuestión de las autoridades, pero al menos que la saquen, porque no puede ser que un individuo así, tan nefasta, tan tramposa, tan corrupta, tan mediocre además, tan ignorante, porque ni siquiera tiene estudios profesionales, no tiene un grado ni siquiera de licenciatura. Es una señora tramposa, además plagiadora, de eso no voy a hablar ahorita, lo hablaré en su momento. O sea, es un asco de mujer, que lo único que la envalentona es creerle la tipa que como tiene 2 genes más europeos que el resto de los mexicanos, cree que eso la coloca por encima del resto de nosotros, y la imbécil se siente envalentonada para treparse al Senado a gritar como merolico, ¿sí?, a ofender al pueblo de México, porque ni siquiera nadie votó por ella, es un plurinominal. Entonces lo que hizo esta mujer es muy grave, y no debe olvidarse, no debe olvidarse. Tiene que haber un desafuero contra Lili Téllez, tiene que haber un juicio político, tienen que destituirla. Tenemos que ya deshacernos de esas escorias que inundan la política en México, que inundan al Senado. ¿Sí? Entonces me parece que esto de este hombre Alito se hizo nada más, se fraguó para que nos distrajeran de lo que estaba pasando con Lili Téllez. Es un distractor, ¿sí? Es una cortina de humo, en mi opinión. Eso es lo que creo que aconteció porque, paz, ipso facto, de inmediato pasó esto y la gente ipso facto dejó de hablar de lo de Lili Téllez y empezaron todo el mundo a hablar de esto, ¿no? Porque ahora ya nos traen así, es la nueva modalidad, shock tras shock tras shock, ¿sí? Evento traumático tras evento traumático tras evento traumático. No terminamos de salir de uno cuando ya estamos en otro, cuando ya estamos en otro, cuando ya estamos en otro, y cada uno va eclipsando al anterior. Sí, para que no nos clavemos en una sola cosa, para que no haya un acto tal de indignación que la sociedad salga y marche y se oponga, ¿no? Entonces tienen que poner uno tras otro. Estas son tácticas de distracción que se manejan en los medios de comunicación, es propaganda pura, ¿sí? Entonces se metió este escenario, este evento de este hombre golpeador, de este porro que se comporta igual que la nefasta de Lili Téllez. Son 2 porros, son 2 ignorantes, 2 escorias de México que yo no sé qué hacen en México, por qué no piden asilo político en Europa, en otro país, aquí en Estados Unidos, ya que se sienten tan, no sé, como, se sienten de otro lado, ya que no quieren a México, que se larguen,
¿no? Que se larguen fuera. Gente como ellos no hace falta. Es decir, no, o sea, quitan el oxígeno, ¿sí? A la gente valiosa. Entonces, de verdad yo así lo veo, es lo grave que veo de este asunto. Me molestó mucho cuando pasó porque yo de inmediato sentí que era un distractor, totalmente una cortina de humo para que dejáramos de hablar de lo de Lili Telles, que es lo verdaderamente grave. Porque hay alguien muy grande, ¿sí?, que está protegiendo a esta señora Lili Telles. Sí, hay un hueso muy grande allí, ¿sí?, detrás de las fechorías que hace esta mujer totalmente inescrupulosa, ¿no? Entonces, bueno, era lo que quería decir de este hombre Alejandro Moreno. Yo no lo conocía, apenas me puse a investigar acerca de él y bueno, encontré cosas horribles. Realmente es una persona que ensucia la política en México. Y ahorita voy a ponerles un videito que encontré que creo que lo retrata de cuerpo entero y nos dice quién es realmente este individuo, ¿no? Y además nos habla mucho del tipo de porquerías que comete la derecha latinoamericana, cómo actúa. Esto que hizo él en el Senado de golpear a un senador, de negarlo públicamente, aun cuando todos lo vimos, todos. Aquí están los videos y a pretender hacernos gaslighting, ¿no? A la sociedad entera, salir a hablar, negar lo que hizo, como si fuéramos estúpidos, como si nos pudieran hacer un gaslighting y ya con eso nos modifican la realidad y nosotros lo creyéramos, ¿no? Como por arte de magia. Y que desgraciadamente hay gente manipulable e idiota que lo cree, que les hacen eso y lo creen. Me parece que retrata de cuerpo entero a la derecha latinoamericana. Esas actitudes que cometió este señor Alito Moreno en el Senado, todo eso que hizo de golpear, de ser abusivo, de ser tramposo, de negarlo todavía, de querer hacernos gaslighting, todo eso que es él, un hombre corrupto, criminal, y después este video que voy a poner de Noroña, voy a poner otro que encontré, que lo retrata de cuerpo entero. Todo eso es el sumum de lo que es la derecha latinoamericana. Él es un espécimen, un digno ejemplar representativo de la derecha latinoamericana. Esto es lo que me encantó de lo que él hizo, que puso en evidencia, ¿no?, toda la porquería, la escoria que es la derecha latinoamericana. Es lo que me encantó de lo que hizo, que todo mundo se pudo dar cuenta, ¿no?, de lo que es la derecha latinoamericana. Solamente ya alguien o muy imbécil o muy tramposo como ellos no se pudieron haber dado cuenta de esto, o se dieron y no les importa y lo van a negar y van a seguir culpando a Noroña de lo que pasó, aun cuando a ojos vistas esto es culpa de este hombre Alito y él es el que lo provocó, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente el video en donde claramente se observa todo lo que ocurrió, nada más como por, digamos, traer la evidencia más fidedigna, ¿no?, y demostrar que efectivamente esto fue un altercado que se dio por el abuso de este hombre, por su actitud prepotente, arrogante, ventajosa, ¿no?, de patán, nefasto. Vamos al video. Bueno, entonces aquí claramente es una toma de 360 grados. Se ve que la derecha, ¿no?, los panistas, los priistas actuaron con dolo y ventaja, como actúan ellos, ando de frente, dan una cara y por detrás están dándole de porrazos a la gente, como son ellos, escoria.
Y además lo está negando, ¿no? Ahorita les voy a poner otro videito que encontré que, como les digo, retrata de cuerpo entero a este hombre. Alito nos dice quién es él. Ese solo video que yo vi, que encontré, es uno de estos audios que supuestamente se filtraron. Ese solo video me da el retrato entero de quién es este hombre. Sí, ahorita se los voy a poner. ¿Y por qué? Porque en este video él está hablando de cómo maneja a los periodistas en México, de cómo todos los periodistas se subordinan a él, lo obedecen, le hacen caso y se tienen que aguantar, y que él sabe manejarlos. No sé si es en este audio que les voy a poner, en donde dice que no es necesario matarlos, que hay que matarlos de hambre nada más, que hay que hambriarlos para que no estén, digamos, dando lata, para que no estén investigándolos a ellos, a tipos como ellos. No sé si es en este, pero en este video que les voy a poner hace algo muy grave, y que a mí personalmente, como persona que escribe, no que crea por sí misma, que digamos va ensartando, voy ensartando ideas, voy haciendo una argumentación que yo construyo y que la voy ensamblando, sí, que la voy trenzando hasta producir una idea completa, lo que es una entrada de blog, un post, una pequeña reseña, una pequeña crítica, que es una labor de construcción muy personal de tipo intelectual, que es lo que hace, por ejemplo, un periodista cuando escribe una columna, una labor de síntesis, de análisis, de reflexión, ¿sí? Entonces, ¿cómo habla él de esto, del periodista al que está refiriendo, de cómo se burla de la columna que este periodista escribe porque está escrita en contra de él? Y cómo le dice al dueño de este periódico, al que se refiere como La Tribuna, escribe una columna entera que diga todo lo contrario, que me alabe y diga maravillas en mí, y adjudícasela a ese periodista, dice él, ¿no? Habla totalmente de lo que es este hombre, porque lo que está haciendo es atropellar por completo, ¿no?, la libertad de pensar del periodista, su libertad de criticar, ¿sí? Se está pasando por el arco del triunfo lo más íntimo que tiene un ser humano, que es su libertad para hablar, para pensar, para disentir, para hacer, para criticar, para analizar, reflexionar. Y está ofendiendo de la peor manera, de la manera más humillante en que se puede ofender a una persona que escribe textos, que es el hecho de escribir un texto falso y adjudicárselo, y adjudicarle palabras e ideas que representan todo lo contrario de lo que esa persona cree. Entonces, imagínense, tú eres un columnista de un diario, eres un periodista, criticas a este hombre de nombre Alito Jiménez, perdón, Alito Moreno, Alejandro Moreno, y entonces, ¿qué hacen? Escriben una columna que diga todo lo contrario de lo que tú piensas, es decir, de lo que tú eres, de lo que tú sientes, y te lo adjudican. ¿Se imaginan que a mí me hubiera dado horror? O sea, yo me hubiera sentido morir si me hubieran hecho algo así. No, o sea, ¿cómo te van a adjudicar algo que es todo lo contrario de lo que tú crees, que es todo lo contrario a aquello por lo que tú has luchado, ¿no? Que es hacer una labor crítica contra los abusos de los políticos, etc., etc., como hizo este periodista, ¿no? Y que él se exprese así y haya hecho eso, me parece que habla de lo más profundo que hay en este hombre, sí, que es vacío, que es aserrín, que es náusea, que es putrefacción, que es una persona que no puede ni respetar, que no puede ni respetar lo más sagrado, que es el derecho a ser de otra persona, porque el derecho a ser es el derecho a pensar, a hablar, a disentir, a criticar, a analizar, a reflexionar, no a dilucidar.
Entonces, ese audio que se coló, que encontré en un canal de estos de México, de izquierda o progresistas o que defienden a la cuarta transformación, me parece que a mí me dijo todo lo que yo necesitaba saber de este hombre, Alito Moreno, y ya no necesito saber nada más él. Ya sé quién es, ya sé la clase de trampas que va a hacer, y ahora con lo que pasó en el Senado, lo sé más. Se nos ratificó que este hombre es una escoria, que este hombre es un tipo tramposo, que seguramente es de los que están detrás de bots, de los bots que hacen calumnias en las redes. Esto a mí me llega muy profundamente porque aquí no lo he contado en ningún video, no lo he hablado a profundidad, pero yo he sufrido un acoso muy grave de parte de la derecha latinoamericana y un plagio de mi obra atroz. Atroz, no he hablado de esto, merecería horas hablar del tema, pero me llega muy profundamente porque lo que hizo, tanto en el Senado como lo que hizo con este periodista, cuyo audio voy a poner ahorita, me recuerda mucho la manera en que ha operado la derecha latinoamericana en contra mía, acosándome, robándome mis textos, quitándome ese derecho a mi propiedad intelectual, a ser lo que yo soy a través de mis textos. Me lo han tratado de quitar robándomelos. Sí, me han tratado de pisotear, de invisibilizar. Y es justo lo que hace este tipo nefasto, esta alimaña, Alito Moreno, cuando habla de cómo trató al periodista, pisotearle sus derechos, sí, de propiedad intelectual, de analizar, de pensar. Es lo mismo, o sea, es lo mismo. Ese es el tipo de mentalidad criminal que tiene esta gente. Son auténticos psicópatas, son escorias, son sociópatas, son criminales, delincuentes. Y toda la derecha latinoamericana y toda la derecha mundial, de pe a pa, así es. Todos ellos en conjunto y cada uno de ellos en sí mismo, de los pies a la cabeza. Así son, esos son. Quisiera no generalizar, pero en mi experiencia y por lo que he visto, no solo por el acoso que he vivido yo personalmente, ni mucho menos, sino sobre todo por lo que han hecho en el mundo entero, en Latinoamérica, en Asia, ¿no? En el llamado tercer mundo. O sea, es la prueba fehaciente de la porquería que es la derecha internacional, la que aboga por la imposición del capitalismo salvaje, y no solo su imposición, sino su instrumentación en el mundo. Son los que hacen guerra, son los que hacen los golpes de Estado, son la escoria del mundo, son los criminales, son los grandes criminales. Entonces, bueno, este señor Alito Moreno me parece que forma parte de este grupo y es muy representativo de la manera de obrar de la derecha latinoamericana. O sea, eso que es él y que hizo en el Senado y lo que hace con el periodista, eso, así igualito, es toda la derecha. Todos ellos en combo son así, son un clon de él y él un clon de ellos. Entonces, en ese sentido dije, ay, qué padre que pasó esto, porque él nada más lo que hizo es demostrarnos y confirmarnos nuestras hipótesis, ¿no? Que ya teníamos, nuestras corazonadas. Y esa es la parte padre de esto, de lo que pasó con Alito. La parte mala es que es una cortina de humo, un distractor para ocultar lo de esta señora también delincuencial, Lili Telles. Entonces vamos con el siguiente video de este hombre Alito. Cuando sale un madrazo en una columna o un comentario, ¿tú cuándo has visto que eso pasa en tribuna, en crónica o en telemán? Nunca, jamás. Está como un día un cabrón mandó un artículo. X cabrón mandó un artículo poniéndome en toda la madre. ¿Cuándo viste tribuna? Hace tiempo. Pues se lo mandaron a él. Eso escribió ese cabrón. Y bueno, pongo un artículo donde habla de maravillas de Alito y le pone su nombre y lo publica. Y salió.
Bueno, entonces ya para terminar con el video y llegar al video de Lili Telles, que les voy a poner porque lo traduje para que lo pudieran ver. Quiero antes nada más recordar que esta entrevista se transmitió por Fox News, que es una cadena, ¿no?, de medios de noticias en Estados Unidos que pertenece al magnate Rupert Murdoch, magnate de los medios de comunicación, que entre otras compañías posee a Sky News Australia, que es otro medio horrible, que es como el Fox News de Australia. De hecho, me acabo de enterar que también es de él. Ahora entiendo por qué no soporto ese medio tampoco. O de tabloides como The New York Post. Rupert Murdoch es un hombre judío que es dueño de todos estos medios. Nació en Australia. Ahora están queriendo decir que no es judío, ya están negando su origen. No sé, hay una tendencia de un par de años para acá, me parece, según lo que he visto, justo después del genocidio en Gaza, de negar el origen judío de algunos magnates. Y ahora quieren decir que Rupert Murdoch, que Bill Gates, que Jeff Bezos, que Elon Musk incluso, aunque de él no era tan conocido que fuese judío. Bueno, quieren decir que estos tres primeros hombres al menos no son judíos, ¿no? Pero todos hemos sabido siempre que eran judíos, que son judíos, súper judíos. Y bueno, ahora quieren decir que no, que Rupert Murdoch es nada más sionista, ¿no? Pero si nosotros vemos la defensa a ultranza que se hace de Israel en sus medios, el odio total, absoluto que hay hacia los palestinos, ¿no? Todas las mentiras que se transmiten por estas cadenas, o sea, no hay cómo negar que él es efectivamente judío, pero bueno, parece que hay una operación de propaganda que está implementando el lobby israelí, porque yo justo de 2023 para acá empecé a ver en Google, ¿no?, cuando consultas por internet, que están ya negando el origen judío de hombres que siempre hemos sabido que son judíos. Toda la vida hemos sabido que ellos son judíos, en específico Bill Gates, Jeff Bezos y Rupert Murdoch. Pero bueno, Fox News es quien transmitió, la televisora que transmitió esta entrevista. Es una televisora de la extrema, ultra, mega derecha aquí en Estados Unidos. Y bueno, toda la base MAGA, ¿no?, que sigue al actual presidente de Estados Unidos, se informa con Fox News, ¿no? Todo su medio de información y de alienación, ¿no?, de enajenación de esta gente, ocurre vía Fox News, ¿no? Entonces, bueno, Fox News además ya tiene fama de ser un medio que miente, que distorsiona maliciosamente, que desinforma, que difama incluso. Y hace un par de meses, justo en junio más o menos, Gavin Newsom sí interpuso una demanda contra Fox News por difamación, porque Fox News manipuló una nota que dio respecto a una llamada que él tuvo, que Gavin Newsom tuvo con Donald Trump, haciéndolo quedar como un mentiroso, ¿no? Entonces esto le molestó mucho al gobernador de California, de quien yo ya he hablado en videos anteriores, y no solo en videos en mi Twitter, porque él es uno de los pocos políticos aquí en Estados Unidos, y además es un demócrata, que están dando la lucha por los inmigrantes, y tiene una agenda hermosa, ¿no?, política. Es un súper político, un señor fantástico. Entonces, bueno, ya he hablado de él junto con Zohran Mamdani, el chico de New York, digamos, son los mejores políticos que hay ahorita aquí en Estados Unidos. Y bueno, ellos están siendo las 24 horas del día siendo difamados por este medio, ¿no? Entonces, bueno, es ahí en ese canal de poco prestigio, ¿no?, que sirve al fanatismo, ¿no?, del supremacismo blanco, del nacionalismo cristiano, ¿no?, de la
extrema derecha aquí en Estados Unidos y en el mundo entero, en donde se realizó esta entrevista. Entonces vamos a verla. La traduje toda de principio a fin. Entonces vamos a ver la entrevista. The president of Mexico is furious. She's calling Mexican Senator Lili Tellez a traitor for coming on Fox Noticias with me a few days ago and saying this. Listen. The help from the United States to fight the cartels in Mexico is absolutely welcome, and that is how the majority of Mexicans feel. The only ones who don't like that President Trump is sending help and trying to support Mexicans against the cartels are the narco politicians. That includes President Sheinbaum. Mexican President Claudia Sheinbaum responding, saying, quote, "It's not a minor issue that a senator gave an interview to a foreign media outlet calling for intervention." Here to discuss is that Mexican Senator Lili Tellez. Senator Tellez, welcome to Fox Noticias. I'm just going to get right to it. Is Mexico a narco state? Yes, it is. And we all Mexicans know about it. And Mexicans are afraid of the alliance between the Mexican government and the cartels that have infested our nation. Can you explain this alliance between the president, her party, the Morena party, and the cartels? Yes, the party has financed, has given, the cartels have given so much money to these politicians, narco politicians of Morena, to get into office, to get the power. So they protect. The Mexican government protects the cartels. That is why President Sheinbaum doesn't want the strong American leadership to help Mexico defeat the cartels. And also Sheinbaum doesn't want the rest of the world to know what is happening here in Mexico. We are on the steps to be the next Venezuela. She is aligned with Venezuela's dictator, with Cuba, and we are losing our country. They have destroyed our Republican institutions, the democratic state, and we must, I think we all Mexicans want and welcome the support of the United States to assist Mexican people against the cartels that have us all in this crisis with the traffic in fentanyl and migrants. So her response to this, and I know this because her spokesperson came on our show in response to your interview, and they say, well, we just turned over 26 cartel members. We're working, we're sharing intelligence. What are they not doing? And why is she so resistant? She sort of speaks out of two sides of her mouth. We're working with you, Trump, and then she's chastising you for saying we need more help from the United States to crush the cartels. Because she really doesn't want the help of the United States. She is lying to Mexican people, telling Mexican people that the United States will get in control of the whole country. Right. I never listened such nonsense from President Trump. What we have listened is that President Trump wants to help Mexican people against the cartels. Mexican people are suffering. So what they do is very, very little. We have huge narco politicians here in the Senate, in the presidents, governors. Mexico is a very dangerous place. Well, that brings me to my next question, because you are speaking very bluntly, very clearly about Mexico being a narco state and the alliance and the connections to the president of Mexico. Are you afraid for your life? Yes, I am afraid. And the president has threatened me to proceed against me with criminal prosecution, to get me out of the Senate and get me in jail, just because I told you in this space and Fox News what is the reality of our country with the cartels. The cartels are dominating everything here in Mexico. They are in all the offices of the government, in the states, in the cities, and in the national government. So, of course, I am afraid, but I want people to know I will not step back. And I pray under God's guidance
that we, the United States and Mexico, must work together to defeat the cartels and to get freedom for our country, for Mexico, to stop it from being the next Venezuela. Senator Lily Tellez, a very brave woman indeed. Thank you so much for coming on our show and speaking the truth. Thank you, Rachel. Thank you. Got it. I'm Steve Doocy. Bueno, entonces claramente Lily Tellez está acusando a la presidenta de México de tener relación con el narcotráfico y también está llamándola narcopolítico y pues además está mintiendo porque está diciendo que su vida está en peligro y que la presidenta quiere encarcelarla por tener estas entrevistas con Fox News. Bueno, Lily Tellez también está incitando a un gobierno extranjero a intervenir en asuntos que competen exclusivamente a México y está ayudando en la construcción mediática de la idea de que México es un estado que está lleno de narcotraficantes y que además este estado no puede poner orden, ¿no?, con dichos narcotraficantes y que sus políticos, concretamente la presidenta y los políticos casualmente de un partido de izquierda, tendrían relaciones con el narco o serían ellos mismos narcos, ¿no? Bueno, entonces esto es muy grave porque Lily Tellez está ayudando a justificar la idea de que un gobierno extranjero como Estados Unidos puede intervenir a países como México o como Venezuela, ¿no?, en aras de combatir al narcotráfico. Entonces, ella no solamente está ayudando a construir, ¿no?, una imagen mediática de México o de Venezuela como estados, sí, que no pueden combatir al crimen y que son estados que se relacionan con el narcotráfico, sino que además ella está proporcionando una justificación geopolítica, ¿sí?, que convalida la idea de que está bien que otro país, ¿sí?, Estados Unidos en este caso, entre a invadir aquellos países latinoamericanos que supuestamente no estarían combatiendo al narco o no serían eficientes para hacerlo, o peor aún, que bajo acusaciones falsas supuestamente tendrían relaciones con el narcotráfico. Me puse también a revisar el Código Penal Federal de México en sus artículos 123 al 126, que son los que tipifican el delito de traición a la patria. Y bueno, según yo, las acciones de Lily Tellez incidirían en el artículo 123, fracciones 1, 2 y fracción sexta, ¿no? Entonces se los recomiendo por si le quieren echar un ojo después para que chequen, ¿no?, en qué concretamente, ¿no?, esta persona está, digamos, actuando en contra de las leyes de México y de la Constitución. Ahora bien, si observamos el discurso de Marco Rubio en su visita a México, nos vamos a dar cuenta que está diciendo algo muy distinto a lo que dijo Lily Tellez, ¿sí? En su discurso, él dijo que México y Estados Unidos están teniendo una colaboración histórica que nunca se había tenido previamente, que es una cooperación sin precedentes, y de hecho él muy puntualmente habló de operativos conjuntos que han estado haciendo el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos para, digamos, atrapar a narcotraficantes, para procesarlos, ¿no? Entonces contrasta radicalmente con lo que está diciendo esta persona, Lily Tellez. Bueno, esto por supuesto muchos lo quieren ver como un triunfo personal de Claudia Sheinbaum, ¿no? Un triunfo de ella como presidenta de México, porque supuestamente estaría demostrándoles, ¿no?, a los grupos golpistas que México
no es un Estado, ¿no? que protege a los narcos, ¿no? Sino que por el contrario está colaborando con Estados Unidos para combatir al narcotráfico y pues específicamente, ¿no? en el contexto de la visita de Lili Telles a Fox News, pues estaría demostrando, ¿no? Supuestamente Claudia Sheinbaum, ¿no? Lo contrario de lo que habría dicho Lili Telles en Fox News. Pero chequen el timing. Qué conveniente, ¿no? Que Lili Telles haya ido unas semanas antes a Fox News a pintar a México como un estado que coopera con el narco, ¿no? Justo antes de que Marco Rubio visitara México, ¿no? Y aquí es en donde debemos preguntarnos para saber si realmente es un triunfo personal de Claudia Sheinbaum o no. Aquí es donde debemos preguntarnos quién pidió la reunión. Claudia Sheinbaum a Marco Rubio porque está sucumbiendo ante la presión de los grupos golpistas y quiere demostrarles que están equivocados, no, y que México colabora con Estados Unidos y que es un gobierno decente como lo es hecho, o la pidió Estados Unidos. Y entonces prepararon esto trayendo a Lili Telles a Fox News para que presionara, no, a Claudia Sheinbaum. Y entonces, cuando ellos llegaran a México, Claudia Sheinbaum se mostrará muy dispuesta a colaborar con Estados Unidos para que pues demuestre, ¿no? Le demuestre a los grupos golpistas que ella sí coopera con Estados Unidos y sí está combatiendo al narcotráfico, ¿no? Y aquí es donde vemos cómo es una tontería decir que esta reunión es un triunfo personal de Claudia Sheinbaum, porque por el lado que tú lo veas, ya sea que ella haya pedido la reunión o la haya pedido Marco Rubio, es claro que ella estaría sucumbiendo a la presión de los grupos golpistas para demostrar no solo a la opinión pública, sino a la comunidad internacional que ella lucha contra el narcotráfico, ¿no? Entonces es aquí justo en donde vemos cómo las actividades que realizan personas como Lili Telles son muy peligrosas y parecen tener una finalidad. Es como si ella fuera un peón en un tablero de ajedrez al que alguien estuviera moviendo, ¿no? Y entonces estuvieran dando resultados. Y hay que observar además el timing, como primero se da, ¿no?, la visita de esta señora Lili Telles al programa de Fox News y luego se da lo de simultáneamente lo del bombardeo a la lancha cerca de Venezuela y luego la visita de Marco Rubio y en el ínterin, ¿no?, el zafarrancho que armó Alito, que en mi opinión fue un distractor para que ya no siguiéramos pidiendo el desafuero de Lili Telles. Entonces, no podemos decir simplemente que las acciones de Lili Telles en Fox News no han sido perniciosas para México, puesto que eso es lo que lleva a la presidenta de México, en mi opinión, y a los funcionarios mexicanos a demostrar que ellos sí cooperan con Estados Unidos como Estados Unidos quiere. Y además esto ocurre en el timing en el que Estados Unidos está bombardeando una lancha cerca de Venezuela para demostrar que Venezuela es un estado de narcotraficantes, ¿no? Porque Estados Unidos no quiere a Venezuela porque es un estado que no se subordina a los mandatos de Estados Unidos. Entonces pone en riesgo su liderazgo hemisférico, ¿sí? Y recíprocamente no podemos dar una lectura simplona también y pretender que la visita de Marco Rubio es un triunfo personal para Claudia Sheinbaum. Y este grupo de presión que conforma Lili Telles y otra gente logran sus objetivos poniendo en cuestionamiento las capacidades
de Claudia Sheinbaum y dándole prácticamente a su ego. Y entonces le estarían dando al ego de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se ve en la necesidad de demostrarle a los grupos golpistas, a la opinión pública, a la comunidad internacional, que ella sí está combatiendo al narco. Y además vean cómo el Lili Telles parece como un peón en un tablero de ajedrez que está cumpliendo un rol, ¿no? Y que tiene una finalidad. Y además, revisemos otra vez el timing. Está ocurriendo horas después del bombardeo contra la lancha cercana a aguas de Venezuela, ¿no? Entonces parecería que todo está sincronizado, como que hay alguien ahí atrás moviendo las piezas. Y me parece que en este juego, que es un juego diplomático muy, muy perverso, Lili Telles tiene una finalidad clara, ¿no? Que es lograr que México coopere con Estados Unidos como Estados Unidos lo pide, como Estados Unidos lo quiere. ¿Sí? Y al mismo tiempo, como tenemos este timing en donde todo ocurre al mismo tiempo, la entrevista de Lili Telles, el bombardeo contra la lancha cerca de Venezuela, la visita de Marco Rubio a México, hay como la intención también de utilizar esta visita como para mandar un mensaje a toda Latinoamérica y específicamente a Venezuela, ¿no? Y el mensaje es muy claro. A ver, miren, observen, si ustedes se comportan, ¿no? Como México y cooperan, entonces los vamos a premiar, bravos, son niños bien portados, y si no, los vamos a bombardear. Si no cooperan como queremos, vamos a decir que son narcoterroristas y los vamos a bombardear. Y me parece muy grave. No sé ustedes qué opinen. Ven esta reunión de Claudia Sheinbaum como un triunfo, ¿no? Esta reunión que tuvo con Marco Rubio. Ojalá puedan dejar su opinión en los comentarios. Y bueno, con este segmento llego al final de este video. Sería todo de mi parte. Muchas gracias por sintonizar. Nos vemos pronto.